Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo, como siempre, a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales y por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Les vamos a pedir por favor que nos dejen su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página Omar.Sar para que el material que te interesa sobre nuestra materia llegue a más gente. Luego de nuestra presentación, vamos a entrevistar a una distinguida profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, la profesora Marisol Perestello, que es una especialista en derechos humanos, que ha sido viceministra de Justicia y Derechos Humanos, que es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y que además va a aprobar o no el contenido de nuestra transmisión. Marisol, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, querido Mar, ¿cómo estás? Sí, son algunas precisiones. Ya no enseño por unos años hasta que termine mi tesis y fui ministra. Encantada de verte, de disfrutarte y de poder aprender contigo. Querida Marisol, este es un programa completamente inusual. Nuestro invitado no entra en el primer bloque. Esto es completamente inusual, pero tú eres una amiga completamente inusual que tiene tantos años como amiga que me permite hacer este tipo de juegos. Por supuesto, nosotros podemos hacer lo que queramos, Omar, porque me encanta además que podamos enseñar a esta edad ya no nos importa. No nos importó nunca, querido Omar. Correcto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro programa. Hoy vamos a analizar el alcance de las resoluciones de la Corte Interamericana y nos referimos tanto a las que se derivan de los casos contenciosos como a aquellas que derivan de las opiniones consultivas que pueden someter a la Corte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los Estados. Vamos a comenzar tomando en cuenta
que desde el fin de la segunda posguerra se asumió que existían unos derechos inherentes a la humanidad, sin importar la nacionalidad, la raza o ninguna otra consideración por el estilo. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala que la libertad, y cito, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Por cierto, la idea de que el hombre cuenta con unos derechos inalienables no era en 1945 completamente nueva. De hecho, ya había sido plasmada como una verdad evidente, en esos mismos términos, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que data de 1776, es decir, hace ya largos siglos que venía esta idea de derechos inalienables. Por su parte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la célebre Declaración Francesa de 1789, aludía a unos derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. La novedad que entraña la Declaración Universal de Derechos Humanos es su vocación de trascendencia más allá de la frontera de los estados nacionales. Es decir, tenía una vocación de alcance global al conjunto de los seres humanos, independientemente de dónde vivieren. En el texto de esta Declaración Universal se añade que, y cito, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Entonces, los derechos enumerados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que incluyen a la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad, la prohibición de la tortura, entre otros derechos fundamentales, constituyen un estándar mínimo que todo Estado signatario debe garantizar y que constituye un ideal que todos los Estados a nivel global deberían satisfacer. Es una suerte de piso. Se puede estar por encima, como vamos a ver a continuación. Lo que no se puede es estar por debajo de ese estándar convencional. En resumen, los derechos incluidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, y no solo el contenido de la Declaración Universal, constituyen este piso, este estándar mínimo que los estados deben satisfacer. ¿Pueden garantizar más que lo pactado? Por supuesto que sí, pero no pueden incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. De hecho, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 establece que, y cito una vez más, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Añadiremos que se refiere a las disposiciones del derecho interno, pero que esto alcanza también a la actuación de los órganos del Estado en virtud de ese derecho interno. Es decir, el Estado no puede alegar frente a un tribunal internacional sobre derechos humanos que se encuentra por debajo del estándar porque el Tribunal Constitucional lo interpretó así, la Corte Suprema lo interpretó de ese modo o el legislador lo interpretó de aquella manera. Por otra parte, para determinar el alcance del control de convencionalidad, es fundamental determinar la jerarquía que, en nuestro ordenamiento jurídico concreto, tienen los tratados sobre derechos humanos. En el artículo 105 de la Constitución de 1979, establecía que los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, y cito, tienen jerarquía constitucional. Repito, tienen jerarquía constitucional. Esto dijo la Constitución de 1979.
Y naturalmente no pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución. Conclusión, incluso en la Constitución del 79, la lógica era la Constitución, los tratados, que tienen el mismo rango que ella, están a la par, y el resto del ordenamiento por debajo. Esta previsión que tenía la Constitución de 1979 no se reprodujo en la Constitución vigente de 1993. Pero ello, naturalmente, no quiere decir que los tratados sobre derechos humanos tengan rango meramente legal, que sean una mera ley, como podría desprenderse de una lectura estricta del inciso cuarto del artículo 200. Y esto porque, de acuerdo con la cuarta disposición final y transitoria de la propia Constitución, cito una vez más, las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo preámbulo hemos leído, y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. En mi opinión, los tratados sobre derechos humanos no tienen rango constitucional porque la Constitución no lo establece así, a diferencia de lo que sucedía con la Constitución de 1979 que acabamos de leer. Pero tampoco tienen el rango de las leyes ordinarias porque no pueden ser declarados inconstitucionales. En resumidas cuentas, los tratados tienen lo que podría denominar como un rango supralegal. Es un espacio intermedio que se encuentra por encima de la ley y por debajo de la Constitución. Ocupan un espacio especial, no identificado, pero sí identificable, ya que la Constitución dice que los derechos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal, pero estos son parámetros de interpretación de las leyes. En consecuencia, este contenido específicamente constitucional ubica a los tratados sobre derechos humanos en esta condición de lo que denomino con rango supralegal. Sin perjuicio de ello, queda claro que existe un deber de interpretar los derechos fundamentales de conformidad con las obligaciones internacionales, y aun cuando la Constitución no fija quiénes son los destinatarios específicos de ese mandato de interpretación, entendemos naturalmente que incluye a todo aquel que a la hora de ejercer sus competencias interprete el alcance de los derechos contenidos en la Constitución. Esta cuarta disposición final y transitoria de la Constitución ha sido desarrollada por el artículo 8º del título preliminar del Código, en cuanto establece que el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código, insisto, se trata de la regulación del Código Procesal Constitucional, deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Esto es decir, que el Código lleva el paradigma interpretativo, el parámetro interpretativo, lo que podríamos denominar el bloque de constitucionalidad, más allá de las disposiciones normativas y alcanzaría a las decisiones de los tribunales supranacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Ley 31.307 aprobó el nuevo Código Procesal Constitucional e introdujo un párrafo adicional en el que se establece que, en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Esto es una forma de consagración positiva de la interpretación pro homine de los derechos fundamentales. Dice, ok, si hay dos ordenamientos, el nacional establecidos en la norma de máxima jerarquía, que es la Constitución, y en algún tratado sobre derechos humanos, ya sea del ámbito universal o regional, pues
¿Cuál será aquel que prevalezca? El que establezca una protección mayor para la persona humana. Por otra parte, hay que señalar que la noción de control de convencionalidad es una construcción jurisdiccional que se deriva del deber de garantizar la efectividad de las obligaciones internacionales que asumió el Estado en materia de derechos humanos y que, como decíamos antes, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados establece que no se pueden invocar razones de orden interno para dejar de cumplirlas, ¿verdad? Ahora bien, para determinar el alcance de este control de convencionalidad, será importante determinar de qué hablamos. Sobre todo, qué entendemos por el término control que forma parte de esta idea. Si por control entendemos revisión de la concordancia de la actuación del Estado con las obligaciones internacionales, entonces todos los casos que decida la Corte Interamericana serán una manifestación de este control de convencionalidad y por ende sería una categoría que describe cualquier actuación jurisdiccional de la Corte Interamericana. ¿Correcto? Si por control, en un sentido más restringido, entendemos que este control de convencionalidad se refiere a un control de normas, entonces hay que tener en cuenta que no podría practicarse respecto de las constituciones, las leyes o las normas de los estados, porque como advirtiera el profesor Edgar Carpio en nuestra página de Facebook, Omar.Sar, estas normas nacionales no son fuentes del derecho internacional y por lo tanto no son susceptibles de ser evaluadas por un tribunal constitucional en clave de control de convencionalidad. Efectivamente, el artículo 62.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que, y cito, la Corte tiene competencia para conocer de cualquier asunto relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los estados parte en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. Como es evidente, no controla las normas de los estados con potestad para invalidarlas, como por ejemplo hace el Tribunal Constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad cuando se trata de una ley, sino que la Corte Interamericana se pronuncia respecto de ellos como actos de los estados. Y por ende, este control concentrado de convencionalidad no es más que ejercicio de la competencia ordinaria de la Corte para verificar la compatibilidad de la actuación de los estados con las obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos. No es un control abstracto de constitucionalidad de las normas del Estado y no podría serlo porque las normas de los estados no constituyen derecho internacional que pueda ser interpretado por la Corte Interamericana. Además del control concentrado de convencionalidad, que queda reducido en nuestro criterio a la actuación de los estados respecto de la actuación convencional de los estados, por otra parte se ha hablado también de control difuso de convencionalidad. Y no lo desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino los órganos del Estado. La Corte Interamericana, la propia Corte, en el caso Gudiel Álvarez contra Guatemala, sostuvo lo siguiente: los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio, es decir, de motu propio, como parte de su competencia, un control de convencionalidad entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es parte el Estado. Pero ojo, porque añade, evidentemente, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. De aquí se desprende con claridad
que el alcance de este control difuso de convencionalidad solo puede ser ejercido por los órganos que tengan competencia para hacerlo. Entendámonos, en nuestro sistema constitucional, los órganos administrativos, el Ministerio Público, la justicia militar o la justicia comunal no tienen competencia para ejercer el control difuso de las leyes y en consecuencia no existe, creo yo, la posibilidad de que inapliquen normas legales con fundamento en su inconvencionalidad. La Convención Americana resulta sin duda una norma jurídica vigente, a tenor del artículo 55 de la propia Constitución, en cuanto establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. De modo que la Convención Americana es derecho peruano en la jerarquía que le corresponde. Nosotros entendemos, y luego le vamos a preguntar a la doctora Marisol Pérez Tello qué opina, nosotros entendemos que se trata de normas de rango inferior a la Constitución, pero superior a la ley. Si resulta aplicable ese ordenamiento jurídico internacional, que es ordenamiento jurídico peruano, vigente, a un caso concreto, y las disposiciones de la Convención se encuentran en conflicto con la ley, entonces no se trata de un problema de control de convencionalidad, sino que se cumple el mecanismo de resolución de antinomias normativas y la norma superior habrá de prevalecer sobre la norma de inferior jerarquía. En esta tarea, los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia, como el Ministerio Público, y también los órganos administrativos, claro está, deben tener en cuenta no solo la Convención Interamericana, sino también los demás instrumentos sobre derechos humanos ratificados por el Perú, a la hora de interpretar las obligaciones del Estado y, eventualmente, la norma jurídica que deban aplicar para resolver el caso que les corresponda. Pero quiero subrayar que no se trata de ejercicio del control difuso, no se trata de que apliquen la ley, sino que si existe una norma de jerarquía superior a la ley, los tratados, que regule la materia, entonces no habrá control difuso, sino ejercicio de la norma superior. Sucede lo mismo que sucede cuando se resuelven antinomias. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó diciendo que el deber de garantizar la actuación convencional de los órganos del Estado era responsabilidad de los jueces. Luego amplió esta interpretación sobre la convencionalidad al conjunto de los órganos relacionados con la impartición de justicia para concluir, en el caso Hellman contra Uruguay, que el deber de ejercer este control de convencionalidad alcanza a todos los órganos del Estado. Pero presten atención a lo que dijo la propia Corte en el fundamento 293 de dicha sentencia. Afirmó lo siguiente: la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías. Esto es decir, incluso la ley, la decisión mayoritaria, está limitada por las obligaciones sobre derechos humanos que el Estado hubiese adquirido, en ejercicio de su propia soberanía, claro está. Es decir, a la esfera susceptible de lo que puede ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un control de convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. Para ir concluyendo, podemos plantear algunas conclusiones que someteremos a la consideración de la profesora Marisol Pérez Tello. Primero, el control concentrado de convencionalidad, en el sentido de proceso orientado a invalidar normas, no puede alcanzar a las que forman parte del ordenamiento jurídico de los Estados, por cuanto no son normas del derecho internacional. Segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que puede determinar si la actuación de cualquiera de los órganos de un Estado resulta conforme con la Convención o no. Y ese es el único sentido que se puede asignar al control concentrado de convencionalidad, es decir, un control de actos
que no es un control abstracto de las normas internas del Estado. Tercero, los órganos del Estado, todos ellos, tienen el deber de actuar en el marco de su competencia, como ya señaló la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, observando el estándar mínimo que supone el respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Cuarto, el ejercicio del control difuso de convencionalidad, en el sentido de inaplicar normas al caso concreto, tiene las siguientes exigencias: que el órgano nacional que tenga competencia, que el órgano nacional que vaya a ejercer el control difuso tenga competencia para hacerlo de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Y además, que la norma a ser inaplicada sea de rango inferior al tratado. Es decir, que pueden ser objeto de control difuso de convencionalidad las leyes y las demás normas inferiores, pero no la Constitución del Perú. El parámetro quinto, y con esto terminamos, el parámetro de convencionalidad está constituido no solo por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que, a partir del caso Ibsen contra Bolivia, la Corte Interamericana sostuvo que debía incluirse al conjunto de los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado. Y cuando se alude a las decisiones de la Corte Interamericana, no se limita a los casos contenciosos, sino que incluiría a las opiniones consultivas. Y sobre esto le vamos a preguntar a Marisol. Efectivamente, en la opinión consultiva 21 del año 2014 sobre derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración, se resolvió lo siguiente: los diversos órganos del Estado que realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente, dice la Corte, comparte con su competencia contenciosa el propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la protección de derechos fundamentales de los seres humanos. Lo vamos a dejar aquí y vamos a regresar luego de la pausa con la entrevista a la profesora Marisol Perestello, que, como decimos, es una experta en derechos humanos y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Les vamos a pedir que mientras estamos en la tanda nos dejen su like en este video, que lo compartan para ayudarnos a llegar a más gente. Pausa y regresamos. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas, su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Ahora, tal como lo anunciamos, vamos a conversar con una auténtica especialista en materia de derechos humanos, como es la profesora Marisol Perestello. Marisol, te damos la bienvenida a El Constitucional y te agradecemos por compartir con nosotros este espacio. ¿Cómo estás, querido Omar? Para mí ha sido, la verdad, súper interesante escucharte y releer algo que he usado siempre como fuente, que esto escrito sobre evolución histórica de los derechos humanos, por años, porque yo creo que de eso se trata, de explicarle a quienes están interesados en aproximarse a este tema y a cualquier otro, que esto funciona, o sea, es como los seres humanos hemos ido regulando nuestra conducta y limitándola con la ley.
Cuando perdemos eso de vista, cualquier análisis jurídico pierde sentido, ¿no? Muchas gracias. Y yo creo que Marisol, una pregunta. ¿Cuál es tu concepto sobre el rango de los tratados sobre derechos humanos en la Constitución vigente? Yo creo que ahí hay una trampa que suele ser la salida de las normas a partir de las disposiciones finales y transitorias. O sea, claramente, si uno lee la Constitución del 79, en la que era explícito, ya lo mencionaste tú cuando hiciste referencia al artículo 105 y luego la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución del 93, cuando uno lee el texto constitucional del 79, era muy claro que las normas o los tratados de derechos humanos eran por supuesto mucho más, estaban expresamente reconocidos en la Constitución como tales, es decir, tenían rango constitucional, ahí no había duda, no había nada que discutir, expreso, no necesitabas bloque de constitucionalidad ni ningún criterio de interpretación. Cuando tú haces la Constitución del 93 y además sigues los debates del constituyente, te das cuenta que el gran cuestionamiento... Lo haces es mucha gente. Lo deberíamos hacer todos, porque ese es el espíritu de la norma, lo encuentras en la norma, pero también en lo que le da sentido. Es verdad que después la norma adquiere vida propia, pero tienes que entender en qué contexto se da la Constitución del 93. También eso te permite entender por qué los temas de derechos humanos entran en la cuarta disposición final y transitoria. No olvidemos que esta Constitución fue una Constitución que iba a ir a un referéndum en la que básicamente los temas en debate eran el tema de la educación, el tema de la pena de muerte, y había una prohibición expresa en la Convención Americana de Derechos Humanos sobre aplicar la pena de muerte, porque el artículo 4 de la Convención es expreso y prohíbe la pena de muerte, en el caso de Perú, para temas que no fueran de traición a la patria, porque tiene, si bien es cierto, no prohíbe la pena de muerte, la limita para aplicarla para delitos más graves, digamos, tiene una serie de restricciones en su aplicación para mujeres embarazadas, personas mayores, el derecho a presentar indulto o conmutación de pena, pero además, como la tendencia era la abolición de la pena de muerte, lo que te dice es, una vez que tú eliminas la pena de muerte para un delito concreto, no puedes volver a implantarla. Con lo cual, en el Perú, solo la podíamos implantar para traición a la patria. Y era una demanda ciudadana, lamentablemente, implantar la pena de muerte para terrorismo. Y el artículo 140 de la Constitución del 93 hace una reducción bien compleja que, por supuesto, si tú le dabas rango constitucional a la Convención, colisionaba directamente. Y es que incorpora, además, si leemos los debates en torno al 140, penosos, ¿no? O sea, ¿por qué el terrorismo era considerado traición a la patria para algunos constituyentes? Porque había financiamiento extranjero, la ideología venía de Mao y también extranjera, y además habían algunos terroristas como Castillo Petrucci, por ejemplo, que también eran extranjeros. Entonces era traición a la patria. Y como era en caso de guerra exterior lo que contemplaba la Constitución para aplicar pena de muerte, entonces dijeron que el terrorismo era traición a la patria y que además podía ser considerado guerra exterior porque había todos estos elementos. O sea, fue una barbaridad, Omar. O sea, en vez de hacer las cosas como las debían hacer, forzaron el debate. Finalmente aprobaron un artículo 140 que decía: se puede aplicar la pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra exterior y por terrorismo, de conformidad con una ley de la materia y respetando los tratados de derechos humanos de los que el Perú forma parte. Por lo tanto, absolutamente inaplicable. Hubo una opinión consultiva, la opinión consultiva 14, que obligaba al Perú, probablemente no a otros, porque además expresamente decía que si un funcionario aplicaba la pena de muerte sobre la base de ese artículo constitucional, incurría en responsabilidad individual. Y entonces, claro, con todo ese debate era imposible darle rango constitucional a un tratado, en particular a la Convención. Y por eso es que no se pone dentro del texto constitucional. Cuando vienen las negociaciones para aprobar un texto final y llevarlo a referéndum, es que se incorpora esta cuarta disposición final y transitoria, que es maravillosa y que desde mi perspectiva hace que en el Perú tengamos el rango más alto de protección de derechos humanos del mundo, probablemente. Porque si bien es cierto, le da un rango supralegal, que tú lo hayas, digamos, desde el punto de vista jurídico, para mí es exacto, también es verdad que el contenido de los derechos que la Constitución recoge, el estándar, lo fijan los tratados de derechos humanos, la Declaración Universal, y además,
por el bloque de constitucionalidad desarrollado con posterioridad a partir de la modificación del Código Procesal Constitucional, también las sentencias. O sea, más imposible. Imposible. Y no solamente de la Convención Americana, también de las resoluciones 1503 y 1295 de Naciones Unidas y de cualquier sentencia de la Corte Penal en la que el Estado peruano pueda estar vinculado. A eso súmale el arte, en algunos casos ha jugado en contra del propio derecho y de los derechos humanos, de la Corte Interamericana, cuando, por ejemplo, a través de una sentencia y del deber de garantía y de implementar y de respetar que tienen los estados frente a los tratados de derechos humanos, incorpora preceptos como el convenio 169 de la OIT, que no siendo vinculante para muchos países que no lo han firmado directamente, como Panamá, se hace vinculante a través de la sentencia Saramaca, cuando la usan como criterio de interpretación para ver derechos indígenas. Entonces, para responderte a tu pregunta en corto, si bien es cierto, formalmente el rango de los tratados de derechos humanos no es expreso como lo era en la Constitución del 79, al establecer como un criterio de interpretación del contenido de los derechos a través de la cláusula de la cuarta disposición final y transitoria, siempre hay que leer las disposiciones finales y transitorias de todas las leyes, porque esa es la negociación política. Claro. Además, en nuestro medio lo transitorio es lo único permanente. Lo único permanente, eso no cambia nunca, efectivamente. El impuesto transitorio, olvídate, ese es el único que es para siempre. Porque además es una negociación, pero para mí es maravillosa, porque además permite que estén primero los caballos y en otros momentos la carreta. O sea, si los caballos son el derecho internacional y la carreta el derecho nacional, o al revés, no importa. En el Perú, para un ciudadano de a pie, lo que esté más, o sea, se interprete pro homine o pro persona, digamos, para usar un lenguaje inclusivo, pro persona, lo que hace es permitir la mejor y mayor interpretación y protección de un derecho. En el caso de derechos pensionarios, sin duda, el derecho nacional estaba mucho más allá, mucho más adelantado que el derecho internacional. O sea, que lo que se interprete con mayor amplitud a favor de los derechos de un ciudadano, de una persona que vive en territorio peruano, es lo que aplica al Perú a partir de una lectura conjunta de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, con la 31307, que es el famoso Código Procesal Constitucional, con los criterios de interpretación, con la Convención de Viena, en fin. Todo este conjunto lo que hace es que en la práctica, si tú presentas un amparo o presentas una acción de inconstitucionalidad o un habeas corpus o la acción que tú presentes de garantía, jueguen a tu favor el deber de respeto y garantía del Estado cuando se compromete con un tratado de derechos humanos, la obligación de implementar en el derecho interno, con lo cual si tú aplicas esto que ha señalado con claridad, que es la resolución de antinomias normativas a partir de la norma superior, no importa si es supralegal o constitucional, siempre va a estar por encima de la ley. Entonces, en la práctica, salvo en un enfrentamiento... Pero el punto es que no podrías dejar de aplicar disposiciones constitucionales. Ese es el tema, pero cuando tienes trampas como la del artículo 140, porque es una trampa jurídica que permitió que se aprobara la Constitución del 93, porque la gente quería pena de muerte. Entonces le regalaron pena de muerte inaplicable. Y la única manera de aplicar pena de muerte respetando los tratados de derechos humanos es retirándote de la competencia contenciosa de la Corte. No existe. Muy claramente. Otra. Nosotros hemos hecho un programa en el que sostuvimos que el 4.1 de la Convención, ratificado por el Estado peruano en el 78, cuando todavía estaba vigente la Constitución del 33, tenía 12 supuestos para la pena de muerte. Pero cuando ratificaste la Constitución del 79, lo llevaste a solo uno, que es la traición a la patria en caso de guerra exterior. Por lo tanto, como la Convención dice que no puedes retroceder lo que avanzaste, y avanzaste hasta un único supuesto, no puedes retroceder a ningún otro supuesto que no sea la traición a la patria. Punto y se acabó. Tal cual. Y ellos lo sabían, y por eso hicieron esta redacción mañosa en la cual consiguieron un respaldo ciudadano para aprobar la Constitución, pero al mismo tiempo le engañaron al país. Y eso te trae toda esta explicación posterior. Y a mí me gusta mucho la forma como lo has planteado, porque de alguna forma esta Constitución que se ha terminado validando a partir de sentencias de la Corte Interamericana que han sido incorporadas en controles de convencionalidad por parte del TC,
digamos, han ido adquiriendo fuerza normativa con el Código Procesal Constitucional, ahora con el 8, antes con la quinta, con el artículo 5 del título preliminar, le dan a los derechos, ya no te hablo del rango del tratado, porque sí, coincido contigo, es supralegal puro y duro, pero los derechos que recoge la Constitución y los que no recoge, porque también tenemos este maravilloso artículo 3, claramente, que te dice estos que son los fundamentales, veintitantos incisos, ¿no? Libertad, vida, integridad, civiles y políticos, etcétera, son ya expresos, esto no hay discusión. Y todos los demás también, porque por cierto, los que están en otra parte también son fundamentales. Así que en nuestro sistema constitucionales y fundamentales son iguales. Así que todo lo que está en la Constitución es fundamental. Pero más dignidad de la persona humana, que es el fundamento de la Declaración Universal. El gran aporte de René Cassin y el gran aporte, en realidad, de los pensadores fue encontrar un denominador común que permitiera a países en posguerra escribir un documento unificador respecto de cuál era el deber del Estado frente a las personas que vivían en su territorio. Y entonces Jacques Maritain incorpora el concepto de dignidad, René Cassin y digamos todos los grandes pensadores lo toman y redactan sobre la base de la dignidad un documento llamado Declaración Universal, que lo que hace es hacer que países que habían estado enfrentados hasta la muerte años antes terminen estableciendo esto es lo mínimo. Tengan un estándar común. Cuando tú le das al Estado peruano veintitantos incisos de derechos fundamentales y luego le das, que son nominales, o sea, nominados, expresos, y luego le das un artículo 3 donde dices, los que no están acá, pero derivan de un Estado constitucional, de la dignidad de la persona humana, del principio de Estado social y democrático de derecho, está todo, pues. Está todo. Todo lo que el estándar internacional o nacional fije en mayor medida, como ¿no? piso. Entonces, eso para mí es, desde el punto de vista jurídico, muy complejo, Omar, porque Ahora en bien, estricto, para demandar eso ante los sistemas judiciales, ya vienen los problemas reales, ¿no? O sea, ahí comienzan los problemas de fondo, ¿no? ahora bien, Eso, ¿cuál sería el resto de tus alcance? preguntas. ¿Cuál sería el alcance del margen de apreciación nacional que todos los estados tienen en la interpretación de los derechos reconocidos por la Convención Americana? Porque como tú te imaginarás, cuando la Convención garantiza principios que son de naturaleza abierta, a la hora de concretarlos, creo que el Estado puede tener un margen de apreciación nacional. ¿Cuál es el ámbito de ese margen? Ahí tenemos un problema, Omar, porque si vamos a hablar en estricto del derecho, ese margen de apreciación tendría que ser constitucional. O sea, el límite debería ser constitucional, ¿no? Tú no deberías salir de los límites que te establece la norma. Pero si te dan criterios de interpretación de los derechos que esa norma contiene tan amplios, tu margen de apreciación, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto de ese estándar incorporo? Si en la práctica no tienes margen de apreciación. Salvo el tema de opiniones consultivas, que es un tema que tú has dejado para el final, que es el gran tema. Ese es el gran tema, ¿no? Y sobre todo con los temas que últimamente la Corte ha empezado a desarrollar a partir de opiniones consultivas, porque puede terminar complicando y socavando el sistema. Pero bueno, eso es un tema que lo conversaremos ahora. Para responder a tu pregunta, yo creo que hay un margen de apreciación limitado en la norma y en los deberes del Estado. O sea, creo que ninguna interpretación del alcance del contenido de un derecho puede suponer que, ya sea quien cometió la violación o el juez que tendría que hacer control de convencionalidad para establecer esa violación, puede ir en contra del deber de garantía, el deber de respeto, el deber de implementar en el derecho interno. Y cuando ese deber de implementar en el derecho interno no se cumple, porque, por ejemplo, no existe norma, tienes el criterio de interpretación de la cuarta disposición final y transitoria que te da criterios de interpretación del derecho concreto. Y cuando sí tienes una norma legal que contravenga la norma internacional, tienes la resolución de antinomias normativas, con lo cual, siendo el tratado una norma de rango supralegal, tienes que aplicar ese estándar por una vía o por otra. Así que el margen de apreciación en realidad para mí está absolutamente restringido al límite que le da la norma, que en estricto es
el estándar fijado internacionalmente. El de los tratados, porque al fin y al cabo tienes el deber de interpretar de conformidad con ellos. En consecuencia, no hay mucha discusión ahí, ¿no? El problema para mí más es de conocimiento de esos estándares, Omar. Sí, claro. O sea, ya no es desde la literatura ni desde la... Nuestra próxima clase tiene que ser, obviamente, sobre las decisiones importantes de la Corte Interamericana y el margen interpretativo que éstas generan, ¿no? Es decir, cuáles son los parámetros interpretativos que tenemos que seguir de modo vinculante como parámetro de interpretación de la ley a propósito de la propia Constitución. Absolutamente. Y yo creo que uno de los pocos esfuerzos que se vieron serios, además de los que está haciendo la Corte, para hacer la tarea a nivel nacional fue el que hiciste tú. Yo no sé si seguiste, ¿no? No, digamos, solamente para quienes están escuchando, Mari y yo somos amigos antes de que él tuviera barba y fuera blanca. Un cuarto de siglo, Marisol, un cuarto de siglo. No es más. Yo era una nena, pero... Claramente, era un adolescente. Acababas de salir de la escuela primaria. La verdad es que mucho ha cambiado en estos 25 años, querido Omar. El rol de la Corte primero, que a veces es tan audaz que es peligroso, socava su propia institucionalidad, con todo aprecio a mi Corte Interamericana, que yo la quiero mucho, pero no se puede hacer activismo desde la Administración de Justicia, porque es peligrosísimo. Pero luego tienes que también el TC y esta comprensión del bloque de constitucionalidad. Yo creo que en el TC sí se han incorporado esos estándares con muchísima claridad, pero eso no necesariamente lo ves en las sentencias a nivel de Corte Suprema, de Cortes Superiores ya menos, y entonces tú terminas encontrando estos remedios cuando llegas en apelación a la Superior o a la Suprema o al TC. Entonces yo sí creo que debería haber un esfuerzo de divulgación de esos estándares que no son opcionales. El gran problema es que sí, no te lo van a ganar ahora, pero si tú judicializas eso en el sistema interamericano, lo ganas. Marisol, el doctor Edgar Carpio te está buscando la lengua y dice que no es que habías terminado la escuela primaria, es que ya habías terminado la maestría. Eso dice. Desmiéntelo, por favor. Cuando lo invitemos al doctor Carpio, conversamos. Ok, tenemos que hacer un programa los tres, ¿correcto? Te comprometo a que hagamos un programa los tres. ¿Está bien? Encantada. Correcto. Pero, Marisol, no quiero perderme este tema de las opiniones consultivas de la Corte y el activismo de la Corte al que tú hacías referencia. Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejar de escuchar tu opinión sobre esto. Porque, por ejemplo, la Corte desarrolla el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y dice, este estándar que le das a las personas heterosexuales, lo que sea que le des, si le das matrimonio, matrimonio, si les das unión de hecho, lo que sea que fuera que le des a las personas heterosexuales, se los debes dar a las parejas del mismo sexo. Claro, esto... Aun cuando yo comparta claramente ese estándar, y eso no es lo que está en discusión, lo que está en discusión es que para nuestra sociedad ese estándar es difícil de masticar. Entonces, el punto es, y esta es la pregunta, las opiniones consultivas de la Corte respecto de normas que no son del ordenamiento jurídico peruano, ni son sometidas a la consideración de la Corte por el Estado peruano, ¿tienen el mismo peso que aquellas decisiones en las que se trata de casos contenciosos en los que el Estado peruano se defiende y es parte? No, la competencia contenciosa de la Corte nos obliga porque queremos. O sea, si nosotros fuéramos el país, o sea, por ejemplo, la opinión consultiva 14 que se refiere al caso peruano es expresa y es dirigida a cuál la Corte te está diciendo, por si acaso, yo voy a interpretar esto si esto llega a convertirse en un caso concreto. Que es la del artículo 140 relativo a pena de muerte, o la opinión consultiva a la que tú has hecho referencia recientemente, que es de las últimas que hay, la 24. Pero ¿qué es interesante en esto, Omar? Que cuando el Estado peruano dice que el criterio de interpretación a través de su Código Procesal Constitucional no son solo la Declaración Universal y los tratados, sino también la jurisprudencia que de esos tratados emana, ya, aun cuando la competencia contenciosa impacta directamente en el país respecto del cual se produce una opinión contenciosa, también te lo incorpora en otros criterios. Por eso en todo el tema indígena, Saramaca, Yaquiaxa, son vinculantes. Ahora, Omar, una opinión consultiva como la que se ha dado respecto al tema de familia y el tema de matrimonio, que coincido contigo, independientemente de mi opinión,
Yo sí creo que en clave de derechos debemos reconocer los derechos del colectivo LGTB sin duda, y por supuesto heredar, eso me parece que es una cosa que es una barbaridad que no lo hagamos, porque es un tema Claro, humano. pero una cosa son nuestras opiniones y otra cosa son opiniones vinculantes de un órgano supranacional. Convengamos que son dos mangos distintos, ¿no? Pero que además lo riesgoso, y por eso es que te decía que era tan peligroso el activismo desde la Corte, en eso el Tribunal Europeo fue mucho más cauto en el momento de una sentencia, en un caso particular, habló de familia y habló del respeto que se debía al dar a los modelos de familia que cada Estado incorporara, porque es un tema sensible en la Iglesia Católica, es un tema sensible en los evangélicos, es un tema sensible, probablemente sea un poco menos sensible en el Corán, pero lo será en su momento. Es un tema sensible en las sociedades, es un tema sensible en las familias, es un tema sensible en la política con la mediocridad con la que normalmente se tratan temas tan sensibles como estos, ¿no? De posiciones de sí o no, y no de políticas públicas. Cuando la Corte empieza a hacer activismo, una sentencia, el riesgo que corremos todos es que se tengan los votos para retirarse de la competencia de la Corte. Y yo creo que ahí perdemos todos, Omar. Porque con una justicia como la nuestra, con un sistema de justicia tan frágil, la Corte termina siendo un espacio en el que podrías, en 10 años probablemente, porque no es que los plazos de la Corte sean perfectos, pero podrías encontrar justicia. Eso para mí es lo más peligroso, ¿no? Y tú has tocado probablemente el tema más sensible. Lo fue en su momento el tema de amnistías para violaciones a derechos humanos por parte de malos agentes del Estado. Lo fue después todo el tema de pueblos indígenas y derecho a la consulta libre, previa e informada. Lo fue después todo el tema de mujer, que digamos, eso ha sido menos cuestionable porque representamos el 51%, nadie es tan tonto de pelearse contra la mitad del mundo. Pero esto sin duda es un tema que comienza a levantar y puede generar, resquebrajar la importancia de un sistema como el interamericano. Sí. La confianza en sociedades que no acaban de compartir nuestro punto de vista. Porque el hecho de que sea mi punto de vista, y para decir algo sobre el Sagrado Corán y la práctica del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es decir, la paz sea con él, lo que él decía era la protección de todas las personas, pero claro, no pensó en matrimonio de personas del mismo sexo. Solo no lo pensó. Habría que discutirlo en el ámbito religioso cómo se asume esto, ¿no? Yo como tú has incorporado a tu Corán con la devoción con la que lo haces, que siempre he admirado, yo incorporo a mi Virgen María y a mi Biblia. O sea, todo depende de lo que quieras leer. Para mí el Dios del amor no podría ser un Dios sancionador ni que excluya de la posibilidad de este amor, este respeto y esta consideración a nadie. Pero volvemos a lo mismo. Está partido el mundo. Claro. Y esas son tus convicciones y las mías, lo que no quiere decir que esto sea extrapolable como obligación, además, interpretativa para la sociedad peruana. Y tienes un Ratzinger y tienes un Francisco, y tienes así, y es el signo de los tiempos. Si quieres hablar en un lenguaje eclesiástico, o el espacio-tiempo histórico del APRA, que es un lenguaje político, pero que te explique esto. Lo real es que los grandes debates hoy tienen que ver con estos temas y que la justicia o el derecho, si se busca empujar desde el activismo de una corte que no está para hacer ese tipo de acciones, sino para administrar justicia e ir avanzando de manera progresiva, pero no forzando algo que tiene que darse. O sea, nuestra sociedad, desde mi perspectiva, tiene que evolucionar y madurar para poder reconocer en clave de derechos. El colectivo LGTB acaba de incorporarse en el 2018 como un grupo de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos, a mucha honra, siendo yo ministra de Justicia y Derechos Humanos, y el señor de tercera edad que se está burlando de nosotros, Edgar Carpio. Pero Marisol, debemos reconocerle que siendo él viceministro de Justicia, aun cuando es cierto que está en la tercera edad y además tiene sobrepeso, sin que esto suponga body shaming, lo cierto es que el sistema peruano de información jurídica, el SPIG, es gratuito gracias a la gestión que tú, conjuntamente con él, han realizado. Pero ¿por qué? Por eso ¿algún mérito tiene a quien Sara Meneses denominaba, y cito, el abuelito? Qué maravilloso es poder burlarse de Edgar Carpio sin que se pueda decir. ¡Sí, que responda!
Es una maravilla, pero bueno, Debe estar sufriendo. no, sí, Superemos este capítulo, Marisol. Y con esta tengo que terminar, si no nos van a echar a los dos. Está muy bien. ¿Pueden los órganos administrativos, sobre pretexto de control de convencionalidad y de esta idea de Hellman contra Uruguay, de todos los órganos del Estado deben ejercer el control de convencionalidad, ejercer el control difuso? Bueno, a ver, Hellman contra Uruguay ya lo dejó claro. Entonces, si tú vas a interpretar los derechos y en este caso el principio de doble instancia o el mismo control difuso o el control concentrado son una garantía para los ciudadanos, para los destinatarios de la administración de justicia, Omar. O sea, tú sabes que el control concentrado, claro, digamos, ese es absoluto. El control difuso te va a permitir que en tu caso en concreto un juez pueda corregir una interpretación normativa equivocada a partir de un control de constitucionalidad. Claro, pero un juez, un órgano administrativo también. Ya, pero en el sistema electoral hay todas las sentencias que tienen que ver con temas electorales de la Corte a propósito de casos contra Venezuela son órganos administrativos. Sí, justicia electoral. No, pero la justicia electoral está reconocida en el 142 como resoluciones que no son susceptibles de recurso. ¿Y el Tribunal Fiscal? Porque a eso me estoy refiriendo. Concretamente. Lo que pasa es que yo lo que creo es que ahí hay un tema de hay un tema de antinomia. Si hay una norma superior y el tratado es superior a la ley, pues entonces no se trata de control difuso, se trata de aplicación de la norma superior y punto. Pero le estás cambiando, a ver, estás resolviendo el problema que vivo, estás resolviendo el problema jurídico. No, si tú quieres que yo resuelva el problema jurídico, lo que pasa es que tengo de formación política. Lamentablemente cuando hago política tengo de formación jurídica. Pero lo real es que el problema no es eso, Omar. Efectivamente, por eso te dije, no tendrá rango constitucional, pero el contenido por la cuarta disposición sí lo tiene, y por último, como es supralegal, y en eso no hay debate, aplicas el control por rango normativo. Pero acá es más difícil que eso, Omar. Acá es en un país en el que nadie entiende y nadie conoce, a partir del SPIC mucho más, aunque ahora ya no todo es libre, o sea que hay que denunciar, porque debería ser todo libre. Las leyes debería de conocerlas todo el mundo para poder efectivamente que entren en vigencia al día siguiente de su publicación. El problema es cuando empieza a haber control administrativo aislado, ¿no? O sea, por ejemplo, interpretando las sentencias que tienen que ver con los derechos reconocidos al colectivo LGTB. Un alcalde podría decidir unir a una pareja homosexual y esa unión, ¿qué efectos jurídicos tendría? O sea, porque en México esto se ha hecho a partir de sentencias judiciales. Y se ha avanzado en ese tema, pero yo sí creo que es un tema bien delicado, Mari, que tiene que ver no tanto con la respuesta jurídica, que la respuesta jurídica es la que hemos dado ahora, que es perfecta, antinomias, supralegal, interpretación del contenido, pero lo real es, si vamos a tener este nivel de protección amplísimo y darle este control de convencionalidad a partir de Hellman versus Uruguay, pero en realidad a partir de lo que debe ser, ¿dónde va a quedar la seguridad jurídica y la predictibilidad? O sea, yo creo que ahí el trabajo que tú señalas de cruzar, tú lo estabas haciendo, de poder decir, bueno, ¿cuál es el estándar de protección del derecho a la vida en el Perú? Sentencia tal, sentencia cual, niños en la calle, contra Brasil, este es el estándar, por A, B y C. Entonces, cualquier juez en cualquier parte del país o cualquier administrador de justicia o efectivamente un control administrativo sabe cuál es el estándar y lo aplica. Mientras no exista eso, yo creo que hay un problema de acceso a la justicia gravísimo en el Perú, y espero que corrijamos, por supuesto. Y espacios como el tuyo ayudan, sin duda. Lo tenemos que dejar aquí, pero te comprometo a regresar con el doctor Edgar Carpio para analizar estos estándares que propones. Sí, claro que sí. Muchísimas un abrazo gracias, a ti, un Marisol. abrazo Te mando un gran abrazo. Yo también, querido. Cuídate, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también, para quienes nos han acompañado en esta transmisión. Recuerden apoyar nuestro trabajo, dejando su like, compartiendo este video e incorporándose como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar. Los esperamos la semana próxima en una nueva transmisión de la segunda temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.